hubiera repartido. Ándale. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. A ver si alguien... ¡Oh, mire! Está conectada la hermana Loli. Pues un saludo a mi amada. Dios me la bendiga. Así que hermanita Loli. tomando un cafecito con un panecito, así que a disfrutar esta enseñanza. No me gusta. Pues corre videotape, hay 3 personas conectadas, dice. Sí, ¿quiénes están ahí para que saluden? No dice los nombres, están acá en la top secret. Ok, pero de todos modos. Pero ¿qué dicen? Que sí se escucha, sí se ve, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien listos para arrancar o qué, mi hermano? Estamos, pero déjeme. Estamos, que no estamos. No fui yo, lo puedo cuento, yo nunca puedo sacar esta cosa. Deje peinarme, mi bigotito. Usted dice cuándo empezamos. Vamos empezando ya, desde ya. ¿Desde ya? Sí, ¿por qué no leemos la porción esa de... Espéreme la introducción. Cristo es el Rey. Los rudos. Un saludo desde la ciudad de San Diego, California. El Pachuco de Cristo los saludo juntamente con su joven. Los técnicos. Una vez más, Dios me los bendiga, mis amados, en esta tarde. Es un privilegio, como les decía en un principio, el compartir la palabra. Tú puedes tener muchos privilegios por hacer en esta vida, pero el privilegio más grande que tú y yo podemos tener es el compartir la palabra del Señor. Así que tú y yo tenemos un llamado, tú y yo fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que te tomó por soldado. Así que en esta hora vamos a traer una palabra de fe y esperanza. Quizás hayas perdido tú la fe, hayas perdido la esperanza, pero en esta hora vamos a aprender algo que está plasmado en la palabra de Dios, que se nos dejó no solamente como una historia, sino cómo podemos aplicarla en el día de hoy. Así que, ¿cuál es el tema, hermano? El tema de hoy, saludos una vez más. Aquí estamos, sí, en el programa siempre esperado, en el programa que nunca es igualado, en el programa que es el número 1 en rating. Sí, a esta hora, en este canal. ¿Será porque no hay otro? Pero bueno, en fin, el tema es ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cuántos recuerdan el no hay? ¿Qué nos pasa? Ese es el tema de hoy, ¿verdad, mi hermanito? Así es, ¿qué nos pasa? Después de vivir un tiempo en el Evangelio, a veces viene, como les decía, la desesperanza, viene el querer ya no seguir en los caminos del Señor, o por X razón o por X circunstancias, y vamos a ver qué podemos aprender de 2 varones que habla la Biblia, que regresaron a su tierra. Y vamos a darle lectura, hermano, ¿le parece? Para que sepan lo que me parece, lo que vamos a hablar. Nomás, mire, ay, caray. Lucas, vamos, sí. Aquí tengo la Biblia, pero voy a leerlo acá. Sí, una de las cosas que en lo que nosotros vamos a mirar es que Don Lucas, el señor Lucas, o el que escribió el Evangelio de Lucas. Ahora sí que está bien Lucas. Sí, se dio la tarea de andar investigando y pues llegó aquí con Don Cleofas, ¿no? A preguntarle a Don Cleofas la situación que había vivido para plasmarlo. Y Lucas nos deja en este Evangelio algo muy hermoso, muy importante, de lo cual vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? El nombre del otro discípulo no dice, pero de Cleofas sí lo dice. Así Cleofas, que yo tuve un tío que se llamaba Cleofas. Sí, no será el mismo. A lo mejor sí, porque ya se miraba viejón. Como de la época, ¿no? Estoy en el libro de Lucas, pero ¿qué capítulo? 24. 24, capítulo 24 y verso 13. No, ese no, hermano. Es de mala suerte. El 13. No, ya en Cristo. El 13, hasta que usted me diga stop. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué significa Emaús? Emaús, no sabría decirle muy bien. Tibieza significa Emaús. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Tibieza,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis agüitados? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué os agüitáis? ¿Por qué os agüitáis? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿qué significa Cleofas? Cleofas, el amado del Padre. Y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas no? ¿Qué nos pasa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todos los pueblos, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. ¡Tan, tan, tan! Nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, mujeres, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ta, ta, ta. ¿Y el último versículo lo leemos ese? No era, ¿sí, le sigo? Sí, nomás el último. Ya. ¿O me paso hasta el último? No, ese el que sigue, pues. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando ya. Ya, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él hablaban, decían, comentaban y argumentaban. Así es. ¿Por qué no oramos y le damos? ¿Okay? Oramos, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos muchísimas gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, Dios. La has dejado, Señor, con un propósito, Señor, para que nosotros tengamos esperanza por medio de la lectura, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a cada corazón, a cada oyente, Dios. Danos la gracia a nosotros, Señor, para compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo fluya con una libertad, Señor. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Después de haber leído, después de haber orado, pues vamos a tomar un traguito de agua. ¿Qué les parece? Eso merece un trago, mi brother. No hubo café ni pan. No. Loli Mercado, saludos. Ahí sí tal, saludos. Alicia Miranda, bendiciones. Saludos del Pachuco de Cristo y su homie de aquí, Saludos, del país de las saludos. hamburguesas y las papas fritas, ¿verdad, mi homie? Así es. Una de las cosas que vamos a estar enmarcando en esta noche es el marco histórico en la época de estos dos varones, en la época de Jesús, y cómo aplicarlo a nuestra vida y qué es lo que nosotros aprendemos de estos dos varones, de esta escritura. Como les decía, Lucas se da la tarea de recopilar para hacer este evangelio, y una de las cosas en las cuales nosotros vamos a compartir, que llegó con Cleofas, ¿verdad? Con don Cleofas llegó Lucas a preguntarle qué es lo que había acontecido para dejarlo plasmado, ¿no? Y entonces podemos encontrar que estos dos hombres caminaron con Jesús. Estos dos hombres eran discípulos del Señor.
caminaron con Jesús, escucharon la palabra, miraron los milagros y lo reconocían como un profeta, lo reconocieron como el Cristo. Porque al leer las escrituras, ¿verdad? Ellos empiezan a hablar cuando Jesús se acerca y les dice: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en este tiempo. Y mi pregunta cuando yo leía esto es: ¿por qué no reconocieron a Jesús? ¿No? Dice que sus ojos, dice la misma escritura, que estaban velados para que no lo reconocieran, ¿verdad? Todo tiene su propósito, pero lo importante aquí es: ¿qué es lo que nos enseña esto, mi hermano? O sea, ¿cómo podemos aplicarlo? No solamente es una historia que está en la Biblia, no es una historia que se puede solamente leer y decir, bueno, pues así está en la Escritura. Pero dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios esté preparado eternamente para toda buena obra. Así que, ¿qué es lo que vamos a aprender, hermano, en esta noche, amigo que me escuchas? Si tú has perdido la esperanza, si tú has perdido la fe, así como estos dos hombres, podemos darnos cuenta que ellos perdieron toda esperanza. Pero vayamos un poco a la historia, mi hermano. ¿Verdad? La historia nos habla que ellos estaban viviendo en la época de la crucifixión de Jesús, y como les dije, ellos caminaron con Jesús. Ellos miraron los portentos, milagros que Jesús hizo, porque estuvieron con ellos, ¿verdad? Y lo que yo puedo mirar es que ellos miraron con sus ojos la vida de Jesús, pero más allá de vivir con Jesús, miraron la crucifixión de Jesús. Jesús les había dicho que era necesario que el Cristo padeciera todo esto, y lo constata una vez más cuando se acerca con ellos y les empieza a hablar acerca de los libros de la ley en adelante, las escrituras, y les empieza a mostrar cómo el Cristo había de padecer, ¿verdad? Para que entrara en su gloria. Él ya se los había enseñado, él ya les había hablado la palabra del Señor, pero me encanta cuando dice el Señor tardos, ¿verdad? Como leímos en una otra versión en Palabra de Dios para Todos. Dice, tan tontos sois, dice, tan tontos son para creer. O sea, Jesús se acerca a ellos, ¿verdad? Porque necesitaban un toque, necesitaban una ayuda. Habían perdido la esperanza, habían perdido la fe, pero Jesús les da una nueva oportunidad. Antes de que siga adelante hablando, hermano, ¿quieres compartir algo ahí de lo? Bueno, aquí en ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hay una buena enseñanza acerca de este tema que nuestro hermano Homie ha sacado y predestinado y dicho para el día de hoy, que es Emaús. Emaús significa tibieza. Eso es que cuando uno, hermano, vamos a ir desarrollando esto conforme vaya pasando el tiempo, que conforme uno va caminando, ¿verdad? A veces cuando uno va caminando rumbo a Emaús o rumbo a la tibieza, uno se va enfriando, hermanos, y cuando el maestro se acerca, no lo alcanzas a reconocer, mi brother. Ahí está el detalle, pues. Ahí está el que nos pasa, ¿verdad? Porque no alcanzamos cuando nosotros vamos a nuestro Emaús, cuando nosotros vamos dirigiéndonos a la tibieza, aunque recordemos el sacrificio de Jesús, aunque recordemos los acontecimientos que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos sacó del alcohol, de la droga, del divorcio, de la pérdida de un hijo, de las situaciones tan difíciles, aunque nos acordemos, ya empezamos a perder el oído, el tímpano, cuando Dios nos empieza a hablar. Pero fíjese, Jesús le llama a Cleofas, pero Cleofas significa honor al Padre. O sea que la Escritura dice, hermanos, que aunque tú seas infiel, Dios sigue fiel. Y Él te llama y nos llama Cleofas, porque honramos a nuestros padres aún con nuestras fallas, con nuestros errores. Él sigue permaneciendo fiel a nosotros. ¡Santo Cristo! Ya quiero pedir hasta ofrenda. Hermano, continúa usted. Sí, mira qué hermoso es la palabra del Señor, ¿no? Estaba todo esto fresquecito. Tenían 3 días que Jesús había sido crucificado.
él ya les había enseñado a estos discípulos que era necesario que esto aconteciera. Y ellos creyeron en Jesús porque le llaman profeta y miraron los portentos como les decía. Pero dice que al tercer día de la crucifixión todavía se esperaron 3 días ellos en aquel lugar para ver si Jesús resucitaba. Pero dice que muy temprano en la mañana, hasta la esposa de Cleofas iba ahí. Dice la mujer de Cleofas también estaba ahí cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro. Pero dice que ellas miraron que la tumba estaba vacía, pero dice que hubo una aparición de ángeles al cual le revelaron a las mujeres que Jesús había resucitado, porque buscaban a Jesús en aquel lugar, ¿verdad? Y tuvieron esa iluminación, ¿verdad? O revelación de que Jesús había resucitado, y ellas van corriendo con Pedro, con los demás discípulos, a decirles que Jesús había resucitado, pero no creyeron en las mujeres. Dice, de tal manera que se levantó Pedro y Juan y echan la carrera, llegan al sepulcro, pero no miraron a Jesús, no miraron la tumba vacía, pero no, se regresaron sin fe, sin esperanza también. Pero las mujeres estaban contentas porque creyeron. Fíjate que ellas creyeron así, brother, rápidamente, sí, sí. ¿No? Virtud. Aunque muchas veces no, predicadores hablan y dicen, no, era para que corriera más rápido la noticia, ¿no? Por no decir otro. Pero fíjate qué grande es el Señor. Y sabía que las mujeres estaban ahí, que les dio primero a ellas o declararles que había resucitado a través de los ángeles, con esa aparición de ángeles. Pero si te fijas el contraste con estos 2 varones, y hablando de Pedro, ellos también eran tardos de corazón para creer lo que Jesús había dicho. Ellas creyeron, ¿verdad?, en lo que Jesús, porque eran también discípulos, también escuchaban la palabra, también caminaron con Jesús. Pero cuando dijeron que resucitó, no, pues aventaron todo, dejaron todo y se fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Pero el punto de vista es que estos hombres se esperaron hasta la tarde del tercer día y se regresan a Emaús. El punto de vista, amado hermano, que yo te quiero compartir con ustedes en esta noche o en esta hora, es que muchas veces sucede en nuestras vidas lo mismo que le sucedió a estos 2 varones. Voy a hacer un hincapié aquí porque estuve estudiando un poco de Cleofas. Según los historiadores, tienen algunos escritos ahí de los años 100, 120, dicen que Cleofas era pariente de Jesús, como tío de Jesús. Dice que una de las cosas, que María pasó el final de sus tiempos con este hombre, pero hay uno que dice que tuvo una ascensión, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Pero los historiadores tienen esto, pero el punto de vista es que estos hombres regresan al lugar de origen. O sea, salieron de su confort, salieron a buscar la enseñanza de Jesús, fueron discípulos de Jesús, pero ahora estaban regresando después de que había, bueno, nosotros tenemos la Biblia completa y conocemos la historia, pero ellos perdieron la esperanza, ¿no? Pero tuvieron la oportunidad de tomar la decisión de quedarse con los discípulos, pero no se quedaron y regresaron al lugar. ¿Qué quiero decirte con esto, amado hermano? Que muchas veces nosotros que caminamos con Jesús, que miramos los milagros, que compartimos la palabra, regresamos al lugar de donde salimos, ¿verdad? Dejamos de creer en Jesús, dejamos de creer en la crucifixión, en la resurrección de Jesús, y nos volvemos al mundo, por decirlo así. Y quizás tú eres una de esas personas que ha regresado, pero déjame decirte que Dios, hermano, en muchas ocasiones te ha hablado a tu vida. Dios ha puesto siervos, ha puesto a pastores, ha puesto a líderes, ha puesto a gente, ¿verdad? Que te dé una comunicación de que tienes la oportunidad de regresar, de voltear y mirar hacia la cruz del Calvario, ¿verdad? A la resurrección. Estos hombres van de Jerusalén a Emaús desconsolados, platicando, diciendo, bueno, era nuestra esperanza. Pero aquí habían perdido toda esperanza, brother. Ellos regresaron, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que era el libertador de Israel. O sea, de hecho no creyeron en la palabra que Jesús les había dicho. Eran discípulos, pero perdieron la esperanza. Y así pasa muchas de las veces. Las cosas no suceden como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Y se pierde la esperanza, se pierde la fe.
pero es necesario, ¿verdad?, que cuando Jesús se acerca a tu vida, de alguna manera, como te decía, por medio del pastor, por medio de un líder, por medio de una persona que te habla, es que Él quiere que tú regreses. Pero la cosa es que nosotros seguimos avanzando como lo hicieron estos hombres hasta llegar al lugar de origen, y nos seguimos avanzando cuando tenemos que regresar de más lejos y voltear y ver la cruz del Calvario. Entonces podemos aprender en este marco histórico, ¿verdad?, que tuvieron una oportunidad hermosa de caminar con Jesús, de vivir la experiencia, de tenerlo, de platicar, de abrazarlo, pero no bastó eso. Por eso Jesús, ¿verdad?, en una ocasión dice: bienaventurados los que no ven y creen. Y esto es lo importante, amados hermanos, que nosotros no miramos eso, pero tenemos el libro, tenemos la Biblia, y sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó y que está sentado a la diestra y que vino a darnos a conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Pero ahí nosotros tenemos que tomar la decisión en creer en la palabra de Dios, no perder la fe, no perder la esperanza, porque como decía nuestro hermano, cuando esto se pierde, ¿verdad?, volvemos al lugar de la aflicción, ¿verdad?, las drogas, al alcohol, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Volvemos otra vez. Si nosotros quitamos, nos desenfocamos y quitamos la vista de Jesús, entonces es cuando empiezan a velarse nuestros ojos y no empezamos a mirar las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero decía también nuestro hermano, ¿verdad?, dejamos de oír. Nuestros oídos también no escuchan lo que es la palabra. Pero déjame decirte, amado hermano, tú que conoces al Señor y que has dejado el ministerio, que has dejado de caminar con el Señor y que te estás regresando a Emaús, aquel lugar de tibieza, es tiempo, ¿verdad?, que por medio quizás de este mensaje reflexiones y pienses y veas cómo está tu situación. ¿Estás caminando quizás en un sentido contrario? ¿O estamos más bien, ¿verdad?, caminando en un sentido contrario, ¿no? No en un sentido centrario, ¿no? Pero al revés, ¿no? Pero bueno, entonces vemos, amados hermanos, que muchas veces esto sucede en la vida nuestra, y podemos mirar, ¿verdad?, todo esto. Yo que tengo bastante tiempo en el Evangelio, cuando unos 37, 38 años, 40 años en el Evangelio. Dijeron los coyotes. Sí, me doy cuenta, ¿verdad?, cómo gente ha caminado con Jesús. He visto gente, ¿verdad?, que se ha apartado, que se ha ido a Emaús y ha llegado a esa tibieza, como decía nuestro hermano, ¿no? Entonces en esa tibieza, hermano, no es bueno. Dice: por cuanto no eres frío ni caliente, eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios da una oportunidad, ¿verdad? Estos dos hombres van caminando a su lugar de origen porque perdieron la esperanza. Y quizás nosotros, hermanos, muchas veces perdemos la esperanza por algo que vimos, por algo que sucedió en nuestra vida. Pero déjame decirte en esta noche, amado hermano, que lo que está en juego es el lugar donde vas a pasar la eternidad. Por eso Jesús se acerca a estos hombres, ¿verdad? Porque no quería que pasaran esa eternidad, que perdieran esa esperanza, que perdieran la fe en Él, sino que les dio la oportunidad de que se regresaran cuando ellos iban al lugar de origen. Y llegaron a su lugar de origen, pero en ese mismo instante tuvieron la palabra y se regresan con los discípulos del Señor. Hermanos, un historiador de hebreo y griego estaban contando que cuando Magdalena y la esposa de Cleofas entraron al sepulcro y que miraron que no estaba Jesús ahí es donde surge aquel grito y conocido de resortes que dicen: ¡Mamachita! ¡Ay, mamachita! Imagínate el susto, el miedo, el terror y la esperanza mixteada, hermano, cuando se dieron cuenta que no estaba el maestro. Porque el impulso humano es tener temor, pero a la misma vez se les venía el recuerdo, la esperanza de que él había dicho que él iba a resucitar. ¿Qué es lo que pasa contigo cuando la tentación, contigo y conmigo, yo no me puedo quedar afuera, ¿verdad? Cuando la tentación
llega a nuestras vidas o el pecado una vez más está tocando la puerta y nos está llamando, nos invade un temor, nos invade un miedo de regresar para atrás, de separarse de Cristo, pero a la misma vez tienes una esperanza que aquel que te llamó no te abandonará, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Y estas mujeres se llevaron un susto inolvidable al ver que Jesús no estaba ahí. Y luego, hermanos, que se les aparecen unos ángeles. ¡Ay, ay, 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 ay! Tremendo. Yo a veces oigo decir a la gente que no han visto la película Tortilla Heaven. No, te la recomiendo, hermano. Sí, sí, está mejor que la del Padre Amaro. Se llama Tortilla del Cielo. Se les aparece supuestamente el Cristo en una tortilla y ahí está todo el pueblo adorando la tortilla. Cuando hay una aparición, hermanos, de verdad de un ángel o de un demonio, créeme, hermano, que de verdad surge un temor dentro de uno que no es para que se amontone la gente, da temor. Por eso a veces que vi un ángel y que esto y que el otro, está duro de creer porque son cosas sobrenaturales. Al menos que el ángel ya venga con una predestinación de hacerte sentir paz. Pero si se te aparece así nomás, ay, 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 ¿para dónde corro? ¿Para dónde me voy? Tremendo susto, amigos y hermanos. Adelante, mi homie. No, sí, tiene razón, mi hermano, o sea, una aparición, pero qué hermoso ese tiempo, ¿no? Es uno de los mejores tiempos, ¿no? No sé cómo decirte, primordial, la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Como vivieron estas personas, pero cuando yo estaba mirando todo esto y cuando le estaba compartiendo a mi esposa, cuando yo leía la escritura y miraba por qué desfiguraron a Jesús, aunque ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, yo platicando con el Señor le decía, Señor, pero ¿cómo es que tú permitiste que Jesús fuera desfigurado? Aunque ya lo decía con Isaías, ¿no? Dice que iba a ser desfigurado y sin hermosura para que le deseáramos. Pero cuando, hablando de películas, si tú miras la película, ¿verdad? De cuando, ¿cómo se llama la película de Cristo, hermano? Así nomás, cuando le dan Sí, con el látigo. la de mi compadre Mel Gibson. Ajá, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, ¿no? Y yo siempre lo había visto de esa manera. Cuando Yo lo leía veo la en cine escritura, porque es de mundanos. No me gusta. no, yo la miré en la casa. Bueno, sí. Y miras tú el rostro desfigurado y sí, cierto, ¿no? Cuando le pones esa capucha en la cabeza y le empiezan a dar, imagínate, golpes en la cara, desfigurarlo, pues arrancarle sus mechones de la barba, de la cabeza, era algo tremendo. Pero yo hacía esta pregunta, decía el Señor, pero ¿por qué permitiste, verdad? Él tiene su plan, ¿por qué permitiste presentar o que Jesús llegara hasta esa condición tan horrible? O sea, imagínate cómo quedó desfigurado con los latigazos, ya como dicen, ¿no? Que esos se traían la carne. Imagínate el cuerpo de Cristo, ¿no? Con su corona. Y la respuesta que yo pude obtener de Jesús fue del Señor, hermano, porque que eso es lo que hace el pecado. Como Jesús quedó todo desfigurado, es lo que el enemigo hace con nuestras vidas. El pecado es lo que hace en tu vida y te desfigura delante del Señor. O sea, quedas todo desfigurado, todo irreconocible. Entonces, miraba esto y yo miraba esa respuesta. No sé si era de mi mente o era que lo haya escuchado. Yo no sé, no me acuerdo. Pero sí, en ese tiempo me gocé, me quebrantó el Señor y pude mirar eso, ¿no? Que es la figura. Y estos hombres miraron a Jesús de tal manera, desfigurado, lo miraron, ¿verdad? Vivieron esa experiencia. Pero nosotros que tenemos completamente la palabra del Señor, pues nosotros creemos, ¿verdad? Pero no tuvimos esa experiencia como la tuvieron ellos.
pero tenemos esta experiencia de creer en Él. Pero lo importante es, como dice aquí, que dos hombres iban de Jerusalén a Emaús, ¿verdad? Y dice pero, que al tercer día de la crucifixión, o sea, se esperaron después de mirar a Jesús, de mirar todo el azote, de mirar todo aquel show, hermano, ¿verdad? Entonces ellos se regresaron porque no creyeron. Y fue cuando Jesús se acerca a ellos y ellos van platicando y nuestra esperanza era Jesús. Nuestra fe estaba puesta en Jesús. Y Jesús venía escuchando. Jesús siempre está escuchando lo que tú y yo, además, no solamente lo que hablamos, sino lo que pensamos. Dice que los ojos de Jehová están sobre toda persona. O sea que Él oye, Él escucha, Él mira, Él conoce todas las cosas. Y Él se acerca con esa misericordia, con esa gracia y empieza a hablar con ellos. Estos hombres, tú eres el único que no conoce. Oye, pues si era el principal, era el que lo sufrió. Era el que cargó con todo eso, ¿no? Y no lo reconocieron, ¿verdad? Quizás venía bien tapado, yo no sé, pero sus ojos estaban velados. Ya venía limpio, ya venía glorificado. Jesús con el cuerpo glorificado, pues ya venía limpiacito. Es una de las cosas que nosotros vamos a tener, ese cuerpo como de Jesús, atlético, ¿no? Bueno, pero limpiecito, o sea, todo lo que se había cargado de pecado en él, de la desfiguración, ahora era algo hermoso, algo precioso, algo que te va a suceder. Por eso te decía, es una decisión en la cual nosotros perdemos la esperanza, perdemos la fe. Pero eso nos lleva a pensar, a reflexionar, ¿dónde vamos a pasar la eternidad si perdemos la fe, si perdemos la esperanza? Pero el punto es, amado hermano, que Jesús nos da una nueva oportunidad cuando perdemos aún la esperanza, cuando perdemos la fe. Como te digo, Dios siempre va a mandar a alguien, un representante, para que te hable y te vuelvas otra vez a donde Él te llamó a estar, hermano. Bendiciones, saludos a los hermanos, al hermano Luis y Guillén, amén, Luis Guillén y a su esposa. Bendiciones, mi brother, que se acaban de asomar, nos acaban de aventar una palabra hermosa de saludo hacia nosotros. También a nuestra hermana Ivonne Pimpinela. Caray, no era Pimentel. Ya me acordé de la Pimpinela. Saludos, hermanita. Y también a mi suegra, Conchita Concepción Morenos. La otra vez me la encontré llorando y dije, ¿por qué llora, suegra? Dice, porque tengo un yerno muy hermoso. ¿Otro? No, yo. Así es, hermanos, lo que yo quiero decirte, hermano Marcos, que todo lo que usted tiene la boca retacada de razón, pues precisamente es una gran verdad. Nuestro gran maestro, nuestro Dios, pasó un gran tormento y tenía que ser llevado a través de la crucifixión y tenía que haber sido, la escritura dice que quedó irreconocible, ¿verdad? Tenía que pasar un gran padecimiento, un gran dolor, mas sin embargo Él no se rajó, mas sin embargo Él estuvo al pie del cañón y no se echó para atrás. Yo por eso te digo a ti, amigo y hermano, no te rajes, Jalisco, no te rajes, amén. Él no se rajó, no te espera cosa más fea de lo que Él padeció. Y quizás tú puedas decir, hermano, pero tú no sabes, fíjate que mi hijo está en la cárcel, que mi hijo ha pasado por unas cosas. Pues el padre tuvo a su hijo en la cárcel. Y si tú dices, es que yo perdí un hijo, déjame decirte que también el padre perdió un hijo. No hay cosa, no hay momento, no hay lugar, no hay padecimiento que Dios no pueda entenderte a ti, ni me puedas dejar de entender a mí. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo momento damos a Él gloria. Así es, estimado. Entonces miramos lo que es el marco histórico, ¿no? La presencia de estos hombres ante lo que Jesús hizo, lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron. Fue algo grandioso, ¿no? Pero también nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo? Le decía, en nuestra época, en nuestra generación, no solamente se ha quedado Lucas, que fue a investigar esto y lo plasmó en la Biblia. No solamente es una historia, es algo que dice el libro de Romanos, que las cosas que se escribieron para tu enseñanza, para mi enseñanza, para que nosotros no perdamos la esperanza.
O sea que nosotros leyendo la palabra del Señor podemos encontrar que es algo precioso el creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que resucitó. Debemos de creer y no perder la esperanza, no perder el enfoque en Jesús, ¿verdad? Porque es muy fácil perder el enfoque. Estos hombres nos enseñan, o podemos aplicarlo en nuestra vida, que ellos perdieron el enfoque, perdieron la esperanza, perdieron la fe, perdieron la ilusión, perdieron la esperanza esa que habían puesto en Jesús como libertador, porque no sucedieron las cosas como ellos entendieron o como ellos querían, sino que sucedió como estaba escrito. Por eso Jesús se acerca a ellos y empieza a enseñarle las escrituras desde Moisés, empieza a decirlo, no era necesario. Entonces ellos empiezan, o dice la escritura que su corazón ardía. Entonces cuando tú y yo perdemos el que arda nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios, algo está sucediendo. Entonces quizás está siendo velado tu corazón, quizás está siendo velado tus ojos, quizás están siendo velados tus oídos, pero debes de darle la oportunidad al Espíritu de Dios, al Espíritu del Maestro, el escuchar. No importa quién está hablando, pero si es palabra del Señor, es que te está hablando para que te vuelvas, para que no te quedes en Emaús, sino que te vuelvas a Jerusalén, para que seas revestido del poder del Espíritu Santo de Dios y seas testigo en todo lugar, ¿verdad? Para que tú y yo anunciemos la virtud. Estos hombres aprendieron eso. Cuando partió el pan Jesús, ellos dicen que le reconocieron y que en ese instante se desapareció Jesús. Yo no sé cómo estaría eso ahí, ¿verdad? Sí, pero dice que se desapareció de los ojos de ellos y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y se volvieron a Jerusalén y ahí van. Aunque ya era tarde y tenían miedo, ¿verdad? Pero le dijeron al Señor, Señor, ya quédate, se hace tarde. Quizás había ladrones por ahí o algo X. Pero la cosa es que ellos dejaron todo y se lanzan a Jerusalén. Y llegan al aposento ahí donde estaban los discípulos del Señor. Y el Señor ya se había manifestado a Simón y estaban hablando de la resurrección de Jesús. Estaban hablando ahí todos con las mujeres, ahora ya habían creído. Y ellos llegan y empiezan a testificar cómo es que ellos iban de Jerusalén y cómo Jesús se acercó y empiezan a contar. No le conocimos en un principio, pero cuando Él empezó a hablar la palabra, algo sucedió en nuestro corazón. Empezó a arder, empezó aquella flama que se había apagado. Y regresan y empiezan a testificar y empiezan a escuchar a estos dos hombres que el Señor ya se había manifestado a los otros discípulos. Pero cuando ellos no terminan ni de hablar, están en ese lugar, llega el Señor Jesús. Bueno, por no tocó, dice que se apareció en medio de ellos. En medio de ellos. Dice que se espantaron, que cuando miraron a Jesús se espantaron. Y ahí Jesús, es donde Chespirito sacó la garrotera. Todos les dio la garrotera, todos ahí cuando vieron a Jesús en medio. Y no es que lo haya inventado el Chapulín, sino que... No, ya estaba en la Biblia la garrotera. No, qué chavo, ¿no? Sí, entonces dice que se espantaron y Jesús les dice, ¿no? O sea, todo como que no les caía el 20. Quizás nosotros, si hubiéramos estado en ese punto, hubiéramos reaccionado igual también, ¿no? Que podemos decir, no, yo lo hubiera agarrado, lo hubiera abrazado. Caí muerto ahí del susto también. Pero dice que ellos empezaron a hablar acerca de la resurrección de Jesús, empezaron a recordar la palabra y empieza el Señor, ¿verdad? Se echó un festín con ellos, se echó unos pescaditos de comidita ahí que estaban, les pidió de comer y dice, ven. Habrá sido cochito, tilapia, angelito. Algo que trajo Pedro de la pescada, ¿no? Bueno. Entonces vemos, ¿verdad?, que debemos de aprender que muchas veces nosotros tomamos el camino equivocado, nos vamos en el sentido que no debemos de ir, pero déjame decirte, hermano, que nosotros tenemos gente que nos habla la palabra, tú y yo tenemos la palabra escrita, hay que leerla, ¿verdad?, para que volvernos, para que nuestros ojos vuelvan a tener la iluminación, para que nuestro corazón vuelva a arder en ese... Así como lo hicieron nuestros discípulos, debemos de aplicarlo en nuestra vida, debemos de aprender como ellos aprendieron. ¿Qué es lo que pide de ti? Bueno, pues anunciar las virtudes. ¿Qué es lo que tú tienes que...? Y tú puedes decir, yo no sé hablar, yo no sé, conozco la Biblia. Pues no la conocemos muchas veces porque no la leemos y tenemos tantas versiones ahora empolvadas por ahí.
Bueno, pero es tiempo, amado hermano, que tu vida está en juego. ¿Dónde va a pasar? Aunque no en la eternidad, el hablar de eso, pero sí tenemos que tomar esa decisión. Piensa, reflexiona, amado hermano. Si perdiste la fe y la esperanza, eso te va a llevar a vivir una eternidad de un lado o te va a llevar a vivir la eternidad del otro lado. Entonces esto es muy importante, lo que nosotros hemos creído en Jesús. Hay que seguir, o hay que levantarnos y hay que irnos a Jerusalén, ¿verdad? Para no quedarnos en Emaús, en la tibieza, para no quedarnos en ese lugar de primavera que es templada, dice también, ¿no? De aguas tibias. Sí. Entonces necesitamos, amado hermano, aprender y aplicar. Eso es lo que podemos aplicarlo a nuestra vida. No solamente es una historia que está en la Biblia, es una historia que trae una enseñanza para tu vida y para mi vida. Así que estos hombres aprendieron, se levantaron, no se quedaron en ese lugar. Yo quiero decirte en esta hora que tú que me estás escuchando, quizás estás desilusionado, estás pensando ya no seguir en los caminos del Señor. El Señor no tiene la culpa, el Señor te ama, el Señor quiere darte lo mejor y te ha dado lo mejor. Ha puesto su vida, lo desfiguraron para que tú y yo no tengamos ese desfiguro. Satanás, el Señor lo reprenda, quiere que tú estés así. Eso es lo que hace el pecado, una desfiguración, ¿verdad? Entonces el Señor se acerca a ti de muchas formas y de muchas maneras. Deja que tu oído sea limpio, deja que tu corazón vuelva a tomar esa llama para que vuelvas a los caminos del Señor y puedas tomar la palabra que Él nos ha dejado y creer en esa palabra que Él tiene, ¿verdad? Leyéndola, escudriñándola. Así que, hermano, la misma palabra que se les dio a estos dos discípulos es la misma palabra que se nos da a nosotros. Solamente creer que Cristo, que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, como dice la palabra. Y así que, hermano, levántate, regresa a Jerusalén para que puedas anunciar las virtudes. Cristo te ama, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte para que puedas caminar con el poder que Él te va a dar para que sigas adelante. Hermano. Afortunadamente o desafortunadamente, muchos de nosotros fuimos adoctrinados de una manera muy errónea, que era la doctrina de acuerdo a aquellos tiempos. Pero se cometieron grandes errores y sobre todo de interpretación. Se nos hablaba mucho de que íbamos a ser condenados y de que nos íbamos a ir al infierno. Yo creo que en lo personal, yo creo que la salvación no se pierde. El que se pierde es uno. La salvación es Cristo. O sea, la salvación, hermanos, es Cristo. La salvación está ahí. Y en nuestra vida la tenemos que cuidar con temor y con temblor. Porque sí se pierde, hermanos. Sí podemos terminar en el infierno. Y a nosotros se nos enseñaba mucho ese punto, hermanos. Y muchos de nosotros vivimos condenados, vivimos acusados. Salíamos a día salíamos a trabajar o tomábamos nuestro propio día de vida. Vamos a decir, una esposa ama de casa, que el esposo antes de irse a trabajar le faltó el respeto y ya ella se quedó con un coraje dentro de su corazón y ya eso a ella la hacía sentir indigna delante de Dios, porque no puedes tener odio ni puedes tener rencor. O el hombre aquel que se iba a trabajar y que en el trabajo se pudo haber topado una mujer y haberla mirado, o pudo haber tenido un percance con un compañero de trabajo y tuvo mucho coraje y te sentías condenado, te sentías fracasado, te sentías hipócrita, te sentías indigno. Pero el camino a la tibieza
el camino de Emaús es algo más allá de los conflictos diarios que nosotros tenemos. El Espíritu el día de hoy nos llevó a hablar acerca de cuando somos conducidos a la tibieza, y quedó claro. Mas yo quiero decirte a ti, persona que me escuchas, que nos ves, que los errores diarios que tú tienes no son condenables. Depende, claro, también que hagas, pero tenemos un abogado ante Dios, que es Jesucristo, el justo. Y a Él clamemos, y aprende a vivir una vida libre en Cristo, sin condenación. Aprendamos, es la palabra correcta, aprendamos a vivir una vida libre en Cristo. Antes, hermanos, quiero decirles que el Ministerio Redoma tuvo una, ¿cómo se le llama, hermano? Se me fue. Un retiro. Tuvo un retiro y fue una gran victoria. Quiero invitarles en el nombre de Jesús a que nos sigan en nuestras redes sociales. Quiero invitarles en el nombre de Jesús que se unan al grupo. Quiero invitarles, si alguno de ustedes tiene curiosidad de conocernos y acercarse al ministerio, lo puede hacer en el nombre de Jesús. Y el día de hoy estamos solicitando jinetes. Sí, hermanos, estamos solicitando jinetes, personas que quieran cabalgar un caballo de fuego, un carro de fuego, hermanos, y salir para Tijuana llevando víveres, llevando comida, despensas, llevando pasta de dientes, cepillos, jabones. Tenemos gran bendición para sacar para México. Pero ocupamos jinetes de fuego, ocupamos personas, hermano, tú que me escuchas, que no perteneces al ministerio, no importa. Te pedimos tu cordial invitación una cordial invitación te hacemos y te pedimos una cordialmente ayuda, que nos ayudes a llevar unos productos para México. Necesitamos vaciar la bodega, tenemos muchas cosas. Cuando vaciamos la bodega, hermanos, llegan más y más y más. Y si alguno de ustedes quiere colaborar con el Ministerio Redoma, por favor comunícate aquí por medio de Facebook, a nuestros números de teléfono. Haznos llegar que quieres ser un colaborador y nosotros te llenaremos el carro de productos y los llevarás a un lugar a Tijuana para que los presos, para que las mujeres privadas de la libertad tengan algunos utensilios de primera necesidad, para que algunas personas que están padeciendo hambre puedan llevarse un plato de frijol, un plato de arroz, tenemos harina también para dar, tenemos azúcar, tenemos varias cosas. Por favor, en el nombre de Jesús, jinetes, a la carga. ¿Algo más? Así es. Así que le hacemos esta invitación. Si quiere ser parte del Ministerio Redoma, comuníquese, como dijo el hermano, a nuestras páginas. Ahí vas a tener una respuesta. Si quieres conocernos más, también vas a tener una respuesta ahí. Así que te esperamos que comentes. Y esta es la reflexión que nosotros trajimos el día de hoy, de dos hombres, iban de Jerusalén a Emaús después del tercer día de la crucifixión. Dos discípulos comentando lo que había sucedido, ¿no? Entonces, no te quedes en Emaús, regrésate a Jerusalén, regresa del lugar donde estás y sirve al Señor. Levántate con poder, con autoridad, porque Él ya te la ha dado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esa es la reflexión y nos damos el grito de guerra, ¿no? Nos damos el grito de guerra, mis amados. Cristo es el Rey. Los rudos. ¿Viste la pelea del Canelo, brother? No. ¡Pau! Tuvo tremenda, mi brother, la pelea del Canelo. Le ganó al Triple G.